Hola, ¿cómo andan? En este segundo video de esta primera parte introductoria vamos a dar por sentado que ya vieron el primer video de la problemática de la web o introducción a la web y nos vamos a meter de lleno en el repaso de ciertos contenidos previos. Como repaso, consideramos primero hacer una breve introducción para discutir el enfoque adoptado en esta materia. Y después pasar a tres grandes áreas que consideramos necesariamente como repaso, que es algunas cuestiones relacionadas con redes, algunos temitas relacionados con programación, por último algunas herramientas que hubiera sido ideal que se crucen en algún momento de la carrera, pero si no lo hicieron, esta va a ser la oportunidad o la ocasión que tengan de utilizarlas. La idea de poner esto en un contexto de repaso es que si hay algo de esto que está flojo, deberían aprovechar estas primeras semanas para retomar algunas lecturas y hacer las preguntas y dudas que consideren necesarias, porque en algún momento la materia va a asumir estos conocimientos como de base para avanzar sobre otros contenidos. Para arrancar, vamos a plantear una introducción donde lo que les queremos traer a colación es que nosotros creemos que PAU, como materia del último cuatrimestre previo al título de analista y similar a otras materias del mismo cuatrimestre, plantea una integración de líneas o de contenidos de varias asignaturas previas que vienen ustedes realizando y si llegaron aquí obviamente con éxito. Estas asignaturas son las que les planteé en la introducción anterior y es real que si uno busca hoy en día en la web, no es el único enfoque posible el que nosotros le vamos a plantear en PAU. Existen otros, todo depende en qué uno se quiera enfocar. Obviamente hay mucho en línea enfocado exclusivamente en herramientas y en la industria. Nosotros tenemos un enfoque que nos gusta pensar que es más de base, que quizás no se llega a herramientas hipermodernas o de última generación, pero que sentamos las bases o condiciones necesarias para que cuando ustedes posteriormente trabajando en la industria se choquen con estas herramientas, tienen el conocimiento necesario para poder enfrentarlas de manera exitosa. En la slide actual les dejamos dos links que nos gustan bastante porque plantean un enfoque con una serie de herramientas y recomendaciones y un orden para aprender los contenidos, tanto los previos como los de programación web. Nos parecen interesantes que en algún momento, tanto ahora en el inicio como sobre el final de la asignatura, le presten atención a estos dos enlaces, porque son como otras formas de aprendizaje posible de la programación en ambientes web. Muchos de los contenidos que nosotros damos están ahí reflejados también, como para que lo aprendan, y les sirve también como una especie de lista de control si algún día quieren profesionalizarse en esta área en particular. A continuación vamos a seguir con el primero de los temas de repaso, que es el área de redes, donde vamos a tener dos protocolos que para nosotros son los esenciales a la hora de hacer la programación web, que son DNS y HTTP. En particular, el protocolo DNS lo vamos a ver de una forma más bien utilitaria, no como se veía entre la informática en redes, sino más bien qué ventajas podemos tener de hacer uso de él. Obviamente sabemos que DNS es el servicio que nos permite en Internet hacer la traducción de nombres de host o nombres de servidores a IPs, que es lo que necesitan las aplicaciones para poder establecer la conexión, ya sea TCP o UDP, para después hacer uso del protocolo que sea necesario en capa de aplicación. En particular nosotros lo que sabemos es que los navegadores disponen de una librería que se llama Resolvedor DNS, que lo que va a hacer es realizar las consultas necesarias al DNS que tengamos configurado en nuestro equipo para hacer estas resoluciones de nombres según nosotros le indiquemos en la URL de la barra de direcciones. Una vez teniendo la IP, va a poder conectarse a dicha IP al puerto 80 en principio o 443, dependiendo de si es HTTP o HTTP seguro, y una vez que esté establecida la conexión a nivel TCP, realizar el intercambio de mensajes. En cuanto al uso de DNS, uno de los planteos que queríamos hacerles es que una alternativa es la resolución local de nombres,
quizás en este momento va a ser meramente informativo, pero cuando avancemos en algunas prácticas dentro de un par de semanas, va a tener algún sentido un poquito más interesante para ustedes. Por ejemplo, con resolución local, o dicho de otra manera, en una etapa de desarrollo, nosotros podemos tener, por ejemplo, nuestro sitio, somos desarrolladores del sitio www.example.com y podemos establecer un dominio local que sea, por ejemplo, esta es una regla no técnica que yo tengo, pero pueden emplear otra que les sea cómoda, local.www.example.com, y van a saber o vamos a establecer que esa URL o ese dominio apunte a localhost. ¿Dónde se hace esto? Bueno, depende de la plataforma. En el caso de utilizar Linux, el archivo es el /etc/host, y en el caso de utilizar Windows, el archivo es el host que se encuentra en el pad que vemos en la slide. En el caso de que usen Mac, es exactamente el mismo pad que para Linux. ¿Y cómo se hace? Bueno, en el caso de todas las plataformas nombradas anteriormente, el formato es el mismo. Tenemos dos columnas, donde del lado izquierdo tenemos la IP, en este caso de ejemplo localhost o 127.0.0.1, y una separación de tabs o espacios hasta la segunda columna, donde primero tenemos obviamente localhost y a continuación, separado por espacio, podemos agregar uno o más dominios que queremos que apunten a la misma IP que está del lado izquierdo. Tan sencillo como esto y guardar los cambios. De ahora en adelante, cada vez que usemos local.w.example.com, ya sea en un navegador o hacer ping o incluso en configuraciones de otras cosas como bases de datos, esa IP va a resolver sin salir al sistema DNS a 127.0.0.1. Hasta acá lo que vimos de DNS y no nos interesa introducir mucho más. Vamos a pasar a la parte más pesada de este video, que es HTTP. Como sabemos, HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto o Hypertext Transfer Protocol, en inglés la sigla HTTP, es el protocolo fundamental de la web, el cual vamos a repasar en esta oportunidad. Sabemos que hacia capa 4 utiliza los servicios de TCP, de tal manera que si bien él no ofrece fiabilidad, sí tiene el protocolo abajo que ofrece eso, que es justamente TCP en capa 4. Es un protocolo cliente-servidor, lo que nos indica que cada lado de la comunicación va a tener una lógica bastante diferente, y sabemos por Teleinformática y Redes que la PDU de este protocolo es un mensaje que en la versión 1.1 del protocolo es en ASCII, pero que bueno, versiones posteriores ha ido cambiando. Para el estudio nos alcanza que se sepan la versión 1.1, que es la que vamos a estudiar a continuación. Es un protocolo sin estados. Vamos a estudiar más en profundidad qué significa esto, pero básicamente lo que nos define que sea un protocolo sin estado es que entre un mensaje y otro no existe ninguna forma de relacionarlos entre sí. Al ser cliente-servidor, establecemos que la lógica en el cliente y en el servidor, es decir, la manera en que operan estos software va a ser fundamentalmente diferente, y de hecho dichos software son conocidos con nombre diferente. El cliente, en el caso de HTTP, se conoce como navegador y el servidor se conoce como servidor web. Como es un protocolo definido, al día de hoy y por la popularidad que tiene la web, existen muchísimas implementaciones del lado cliente y muchísimas implementaciones del lado del servidor, aunque todas respetan el protocolo tal cual está establecido en los sucesivos RFC que se han ido generando a lo largo de los años.
Bueno, como decía anteriormente, del lado del cliente tenemos lo que conocemos como browser o navegador, cuya misión es generar un tipo particular de mensaje, que es el que inicia la comunicación. Por otro lado, del lado servidor tenemos el web server, que tiene por misión recibir los mensajes generados por el cliente y procesarlos y devolver un mensaje de respuesta. En particular, HTTP ha tenido varias versiones y varios estándares en función de ello. La primera versión generada en el CERN fue la versión HTTP 0.9. No se considera estándar porque fue un documento generado internamente y que establecía cómo estaban programados los primeros clientes y servidores web que se habían hecho. Ya hacia el año 95 pasa a la órbita del IETF y ahí sí se genera el primer estándar 1.0 que mejoraba y optimizaba bastantes cosas respecto de 0.9 y establecía varios estándares. Y un par de años después tenemos la versión que más ha durado hasta el momento, que es la versión 1.1 del protocolo. Más recientemente, por el 2015, se estandarizó y se generó la versión 2.0. Desde el punto de vista de la sintaxis y la semántica no incorpora muchas novedades, pero sí incorpora diversas cuestiones del lado de optimizaciones. Por ejemplo, la PDU deja de ser un mensaje en ASCII y pasa a ser binaria, lo que posibilita, entre otras cosas, que haya multiplexación de peticiones en una misma conexión o que haya una mucha mejor compresión que si fuera solo texto. A nosotros de cara a programación web no nos va a interesar esto y por eso estudiamos HTTP 1.1, pero sepan que HTTP 2 es muy diferente en cuanto al formato de los mensajes, no así en su semántica. Hay un estándar futuro que se está discutiendo y está, cuando decimos a punto de estandarizarse, decimos en los próximos años, no queremos que sea un horizonte mayor a 2 o 3 años. Este que se conoce como HTTP 3 ya a esta altura. Hay una línea de tiempo bastante interesante en la página de MDN que les dejamos linkeada en esta slide. Y HTTP 3, entre las particularidades que aporta, aporta muchísimas, sobre todo de cara a algunas cuestiones problemáticas que surgieron a partir de la versión 2, pero es, por ejemplo, el planteo de que en capa 4 se use UDP en lugar de TCP, por ejemplo. En cuanto a estas versiones, ¿qué impacto tiene sobre el desarrollo que podemos realizar nosotros en la web? La primera respuesta es que en general si nosotros escuchamos que se pasa de un servidor HTTP 1.1 a HTTP 2, podemos quedarnos tranquilos que nuestras aplicaciones van a seguir andando, tanto del lado cliente y del lado servidor, porque está bien separada la lógica que tiene que ver con la implementación del protocolo, tanto en el navegador web como en el servidor web, respecto de lo que llega hacia nuestras aplicaciones. Es decir, son dentro de la capa 5 hay como subcapas diferenciadas donde toda la cuestión HTTP se encargan los software de base, sea cliente o servidor, y a nosotros en nuestra aplicación nos pasan una representación abstracta de eso. Obviamente, cuando uno empieza a aprender de estos nuevos protocolos, encuentra que el código que había generado para una versión vieja puede ser subóptimo respecto de versiones nuevas, pero que no sea el código más óptimo no lo hace, que no sea el código más óptimo no genera problemas a la hora de que sea funcional. Y obviamente va a aceptar mejoras de optimización que se pueden ir haciendo y planificando con tiempo, que en muchos casos son recomendables, pero no son críticas. Entrando ya a los conceptos de modelo cliente-servidor que nos aporta HTTP como sus características, ya dijimos que el cliente genera un mensaje y lo envía al software servidor. A su vez, este servidor procesa dicho mensaje y genera un mensaje en forma de respuesta que es enviado al cliente que realizó el mensaje inicial. En particular, dentro de HTTP, estos mensajes tienen nombres específicos y para todo mensaje que va de cliente a servidor, vamos a decir que estamos en un mensaje que es una petición, y en el caso del mensaje generado en forma de respuesta hacia el cliente,
tiene el nombre justamente de respuesta. Esta forma de operación que vimos anteriormente tiene una complejización que es cuando nosotros recuperamos un recurso que tiene a su vez varios recursos asociados. Por ejemplo, en este caso se recupera la página page.html que tiene, entre otras cosas, 2 imágenes, un video y un archivo adicional que se llama layout.css. La forma de operación en este caso, cuando existen varios recursos, se recupera la página inicial, el documento inicial, que sería page.html. Una vez que la respuesta llega desde el servidor, el navegador empieza a, por un lado, renderizar el código HTML de dicha página y por otro, a listar todos los recursos adicionales que esa página tiene listados. En la medida que los va viendo, genera por cada uno de esos recursos una nueva petición, que puede ser al mismo servidor o a servidores adicionales como vemos en la imagen, donde el video lo va a buscar a un servidor de videos, que también puede ser un servidor web, pero por motivos de infraestructura decidieron alojar los videos en un servidor aparte. Y, por ejemplo, en este caso también vemos en el ejemplo que hay un servidor de propagandas, donde en este caso va a buscar una imagen de propaganda para insertarla donde el diseñador definió que iba dicho recurso. Entrando ya particularmente al formato de las peticiones, tenemos el formato básico, como toda PDU de un protocolo de red, es una cabecera, un separador y un cuerpo, que en el caso HTTP es opcional. Las peticiones tienen algunos headers específicos, vamos a ver en un momento, y el cuerpo tiene que ver con contenido adicional que yo pueda querer enviar al servidor dependiendo del contexto. La primera línea de la petición se llama línea de petición y contiene 3 datos fundamentales. El primero es el método, separado por un espacio tenemos el path, que es toda la sección de la URL que viene después del dominio, y por último la versión, en este caso es la versión máxima que acepta el navegador que está realizando la petición. Para separar la línea de petición del resto de los headers, se introducen 2 caracteres que es retorno de carro y nueva línea, /R/N. En la parte de métodos, como ya sabemos, podemos tener en principio los dos más conocidos, get y post, cuya semántica vamos a ver a lo largo de la materia, pero podemos tener otros métodos que pueden llegar a aparecer en algún momento, como put, delete, head, y hay muchos otros más que nos podemos llegar a cruzar. Habitualmente de estos 4 o 5 van a ser con los que nos crucemos en la mayoría de los casos. Respecto al path, bueno, ya hablé anteriormente, es toda la parte que viene en la URL posterior al dominio. Y en las versiones, bueno, es la versión máxima soportada por el cliente que generó la petición. En la parte de headers interesa diferenciar entre 3 tipos de cabeceras. Tenemos cabeceras de la petición, que no interesa en este momento cuáles son específicamente, pero sí entender que aplican a la petición que se están mandando. Cabeceras de tipo general, que aplican de forma general a todas las peticiones y respuestas, y después cabeceras de entidad que se aplican al contenido que venga en el body. Estas cabeceras de entidad, obviamente, al body ser opcional, son también opcionales. El formato general de las cabeceras es la clave separada por 2 puntos y un espacio, con el formato mayúscula en la primera letra y separada por guiones en lugar de espacios, si es una palabra compuesta, como por ejemplo ahí name of header, y el valor, que en este caso lo dejé en value porque cada cabecera tiene un formato particular específico que hay que documentar sin leer en el caso de trabajar en la implementación de algún cliente o de algún servidor. En la página MDN que dejamos ahí enlazada en la slide se encuentran ejemplos y
y explicaciones sobre particularidades de estas cabeceras. Para separar las cabeceras del cuerpo, habitualmente se deja una línea en blanco que consta otra vez de un /R y un /N, y luego el cuerpo, que es opcional según el método. En caso del método GET, no lleva cuerpo la petición. En el caso del método POST, puede llevar cuerpo. Es habitual que si uno utiliza un método POST, haya un cuerpo a procesar en esa petición que va al servidor. En el caso de la respuesta, tenemos un formato similar, donde tenemos el header y el cuerpo separado por una línea en blanco, pero en este caso la primera línea no se conoce como línea de petición, obviamente, sino como línea de estado, donde los tres datos que tenemos en esta ocasión es la versión máxima aceptada por el servidor, que es para terminar de negociar con el cliente en qué versión de HTTP van a dialogar, el código de estado, que es una indicación en forma de código de cuál fue el resultado del procesamiento de la petición, y un string que está asociado a ese código de estado, y ese OK en el caso del 200 está normalizado, y así para todo el resto de los códigos. El esquema general es similar a la línea de petición. Tenemos versión, código de estado y mensaje de estado separados del resto de los headers por un carácter /R y otro /N. La versión ya hablamos anteriormente. Los códigos de estado, la novedad que aparece en esta petición. Tenemos 5 clases de código de estado, pero nos van a interesar estas 4 que tengo listadas acá. Los códigos del 200 en adelante nos indican diferentes estados de una petición que fue procesada exitosamente. Los códigos del 300 en adelante nos indican diferentes avisos de redirección. Los códigos del 400 en adelante son códigos que reflejan que existe un problema al crear la petición. El típico código 400 conocido es el 404 not found, el cual nos indica que la URL indicada no existe en el servidor. Y el último grupo de códigos de estado que nos podemos encontrar y que nos va a interesar mucho del lado de la programación web son los códigos 500, que nos indica que sucedió un error en el procesamiento de la petición. Este tipo de códigos es el que va a aparecer cuando nosotros cometamos algún bug en nuestra aplicación y en el medio del procesamiento arroje una excepción o algo similar. Al cliente le va a llegar a través del navegador web un mensaje de error 500 algo. Hay muchos mensajes de error 500, alguno de esos va a llegar. En el caso de la PDU de respuesta, tenemos otra vez las cabeceras de entidad que reflejan datos de la entidad que acompaña a la respuesta. Por ejemplo, el content type, que es el formato del documento que está en el cuerpo, last modify, que indica la última modificación de dicho recurso. Pero después tenemos también cabeceras generales que pueden ayudar a entender cuestiones de la respuesta, como por ejemplo fecha, connection keep alive, para saber si el servidor mantiene la sesión TCP activa o no. Y después hay un tipo de cabecera particular que se llaman cabeceras de respuesta, que solamente tienen sentido en el contexto de un mensaje tipo respuesta, que van a ser un conjunto de cabeceras que el navegador va a tener que procesar para tomar alguna decisión en común respecto de lo que le comunique el servidor. Bueno, respecto del cuerpo de una respuesta, lo que sabemos es que hay una cabecera que se llama content type, pero no hablamos mucho de qué tipo de contenido puede ir. Obviamente, ya hemos visto que acepta cualquier tipo de contenido y utiliza, dependiendo de la situación, o basado en texto, un content type basado en texto, por ejemplo HTML, CSS, JS, puede haber algunos más ahí, pero estos van a ser los más habituales. Y en el caso de que sea contenido multimedia, imágenes, video, audio, va a usar la cabecera de tipo MIME que corresponda y le va a enviar al navegador el contenido, obviamente
codificado en formato texto si es HTTP 1.1, y el navegador va a ser el encargado, vía los códecs que correspondan, que deberían estar incorporados en el navegador. Si es un navegador moderno seguramente los tiene, poder decodificar eso. Y si es un video, poder reproducir el video. Si es un audio, poder reproducir el audio. Si es una imagen, poder mostrarla, etcétera. Siguiendo con la parte de repaso, vamos a charlar de forma muy cortita qué elementos de programación consideramos que es necesario que ustedes cuenten a lo largo de la asignatura. Creemos que es necesario refrescar estos conceptos y que en lo posible traten de manejarlos de la forma adecuada, porque va a volver en forma de corrección en alguno de los TPs o incluso en alguna de las discusiones que se armen en la clase. Primero y primordial, esperamos que la mayoría del proyecto que realicen ustedes esté orientado a objetos, que en lo posible donde apliquen patrones de forma clara sean utilizados de forma adecuada. Obviamente es un proceso, es posible que podamos someter a discusión cuáles son los patrones más adecuados para resolver ciertas cuestiones. Pero en general, si hay algún lugar en donde obviamente se debería usar, esperamos que así lo hagan. Por otro lado, que tengan un manejo, aunque sea básico, estructuras de datos. Van a ver que en muchos contextos va a ser necesario utilizar en el lenguaje que vamos a ver en la materia, listas, diccionarios, incluso hasta pueden llegar a necesitar utilizar conjuntos, y esperamos que al menos de forma, no van a tener que programarlo como si esto fuera programación 2, todos los lenguajes que se utilizan hoy en día y tienen implementaciones de estas estructuras de datos, pero sí que obviamente las utilicen de forma adecuada con toda la potencialidad que el lenguaje les ofrezca. No siempre llegamos a verlo, pero bueno, en caso de poder tener las discusiones adecuadas, que hagan implementaciones de un mapeo mínimo objeto relacional, no el uso de una librería, sino un mapeo propio de cara al proyecto que van a realizar en los TP. Sería deseable que tengan algo que les ayude con este patrón. No, ya les digo, no estoy seguro en este momento si es que vamos a llegar a verlo, pero en caso de poder tocarlo en alguna de las clases teóricas, sería deseable que lo incorporen. Algo un poquito más secundario, pero que nos interesaría que usen, es en parte para trabajar en equipo en los TPs, así que algunas herramientas de ingeniería de software que hayan podido incorporar sobre trabajo en equipo, que a ustedes les resulte más cómoda e interesante, nos gustaría que lo incorporen, pero no va a ser obligatorio ni evaluable. Y respecto a SQL, van a tener que diseñar una base de datos para el proyecto. No esperamos que sea un diseño óptimo, tampoco nos vamos a poner a criticar en qué forma normal se encuentra ese diseño, pero que puedan defenderse y que no haya problemas básicos con la generación de base de datos y las queries asociadas en su proyecto. Por último, para cerrar este video, algunas herramientas que consideramos que en un caso es obligatoria y en otro es útil. Tenemos el uso de consola, que no va a ser obligatorio, pero que consideramos interesante que lo empiecen a incorporar si es que no lo tienen ya, sobre todo para la instalación de proyectos. Vamos a hacer uso de una herramienta que se llama Composer para instalar librerías, y después vamos a utilizar un servidor web standalone durante algunas prácticas que se ejecuta desde consola, así que sería interesante que la consola al menos la tengan disponible y configurada mínimamente para ser usable, aunque no va a ser evaluable ni obligatorio. Lo que sí va a ser obligatorio es el uso de Git, porque las entregas de los TPs se van a hacer a través de un repositorio de esta tecnología, y es a través de ahí que vamos a ver la participación de los distintos miembros de cada grupo. En el caso de que no tengan conocimiento de Git, les ofrecemos algo de material, les dejamos una charla que se ha dado en una conferencia que
que se dio en Argentina, con lo cual no hay un problema de lenguaje ahí. Es muy cortita y da una introducción a los comandos mínimos de Git y explica un poco su filosofía. Y si no, después, gracias a la gente de Programación 3, que hicieron para sus estudiantes este año una serie de videitos que son más completos que el primer video que les linkeé, pero en contraparte son un poco más largos. Yo no los puedo obligar a que miren esos 3 videos, pero sepan que ahí la gente del equipo de Programación 3 hizo un buen laburo volcando un montón de conceptos de un par de artículos de Git que son interesantes. Si quieren refrescar o aprender, está bueno porque muestran algunos ejemplos y algunos gráficos interesantes. Y obviamente cualquier duda que tengan respecto al uso concreto, estamos abiertos a ayudarlos. Bueno, eso es todo por hoy y esto es todo lo que les queríamos plantear como repaso de la materia.